Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Allí en Mateo, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, continuamos en lo que quedamos de la semana pasada, y en el versículo 15, después de que Él le dice al que sanó, vete y no peques más, para que de pronto no te venga alguna cosa peor, Él dice el versículo 15, que el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Hermanos, ciertamente Jesús dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿En qué trabaja el Padre? Sanando, restaurando, liberando. Eso es sanar el espíritu, el alma y el cuerpo. Ese es el trabajo de Dios el Padre. Después de la caída, sanar y sanar y sanar. Cuando envió al Espíritu Santo, lo llamó el que consuela, porque estábamos enfermos, dolidos y heridos, resquebrajados y despedazados. ¿Qué necesitaba? ¿Cuál es la labor de Dios el Padre? Consolar, sanar, colocar bálsamo, suavizar, restaurar. Y Jesús acaba de sanar a un enfermo y le dice: ha sido sanado. Y luego Él dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Empecemos también por considerar que el trabajo es sagrado. Mi Padre trabaja. ¿Qué hace Dios? Trabajar. Nunca para. Es trabajador. Él honra el trabajo. Un hijo de Dios trabaja, es productivo, es útil, es fiel, es disciplinado, es responsable, da resultados. Y luego dice: mi Padre hasta ahora trabaja. La pregunta es: ¿en qué? Sanando. Y luego dice: y yo trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Yo hago el mismo trabajo de mi Padre. ¿Con qué trabaja el Padre? Con el poder sobrenatural divino. Y Jesús dice: y yo trabajo. Es decir, con el mismo poder sobrenatural divino. Los judíos entienden lo que está diciendo. Se está haciendo igual a Dios. Y entonces dicen que querían matarlo, porque no solamente quebrantaba leyes religiosas. Sabemos que la religión produce pasiones, y las más bajas de todas. El fanatismo religioso produce odios, y han producido históricamente los más grandes homicidios y asesinatos y guerras. Y el Señor quebranta una ley religiosa, sana en día de reposo para los judíos, lo cual era prohibido. Y luego dice: no solamente eso, quebranta esa ley religiosa, sino que se equipara a Dios el Padre, diciendo que Él hacía lo mismo que el Padre, equiparándose en poder, en autoridad, en labor, en propósitos. Entonces se equipara y lo quieren apedrear y lo quieren matar. Algunos dudan de que Jesús es Dios o es divino, y Él dice aquí: somos iguales. Está bien, hay un orden y una autoridad, que se haga la voluntad de mi Padre y no la mía, pero hago lo mismo que Él. Hay un orden y una sujeción, no hay nadie superior a otro, pero hay un orden de autoridad y soberanía, y se hace igual a Dios en poder, y lo quieren apedrear. Los judíos sí interpretaron correctamente que Jesús se hacía igual al Padre en la labor de salvar el alma, de salvar el espíritu, en la labor de sanar, en la misma labor portentosa del Padre.
Jesús es el gran trabajador. Jesús es el gran Señor del empleo. Jesús tiene la labor más gloriosa y portentosa en este planeta: sanar, sanar y sanar. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bendito seas, Jesús, mi Señor, mi sanador. Amén. El Señor les bendiga.